Muy buenas tardes a todos los televidentes de Momento 24. Ya saben, estamos de lunes a viernes, todas las tardes de esta cuarentena, de este aislamiento obligatorio a las 5 de la tarde, aquí por el canal 6 de HB Multiplay. Momento 24 es nuestro canal en Bogotá y en el centro del país. Y los que nos quieren ver a través de Facebook Live, estamos en Momento-24. Estamos en YouTube, en la plataforma de YouTube como Momento 24. Ahí estamos para que le hagan preguntas a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Francisco Bernat, es penalista, pero además de eso, pues está hoy en las primeras planas de toda la información contra uno de sus médicos por la difusión o diseminación del virus del COVID-19 allá en ese policlínico. Le vamos a saludar atentamente, doctor Francisco Bernate. ¿Cómo me le va? Bueno, gusto estar con ustedes nuevamente. Muy buenas tardes, gracias por recibirme acá en Momento 24 y gracias a todas las personas que nos ven por permitirme entrar a sus casas a conversar de estos temas. Como siempre, usted sabe la gratitud que les tengo. Muchísimas gracias. Bueno, una pregunta antes de mostrarle o de mostrarle también a los televidentes las cifras del COVID de hoy. Yo pensé que los abogados iban también a estar de cuarentena en esta cuarentena y resulta que le salió un proceso bastante duro, ¿no? Pues sí, digamos, sí, claro que estamos de cuarentena, pero afortunadamente debo decirlo, y los juzgados están cerrados, todo esto, pero la Fiscalía General de la Nación dispuso, dado que este es un caso de altísima trascendencia, dispuso todos los Ujú. medios para que pudiéramos interponer la denuncia y en cuestión de horas dispuso un equipo de investigación de primera línea con el que hemos podido trabajar muy bien. Entonces, sí, acá estamos y por supuesto, pues sí, sí en cuarentena. Afortunadamente la fiscalía está trabajando y hay que decirlo, está trabajando muy bien. Muy bien. Bueno, comencemos con las cifras de hoy. Las cifras que acaban de salir, cifras del Ministerio de Salud, doctor Bernate. Ya van 3.233 casos, 3.233 casos en el país. De esos 3.233, en Bogotá hay 1.333, es aproximadamente el 40%. Si sumamos esos con los de Cundinamarca, que son 127, pues sería casi el 50%. Siguen siendo Claro, Bogotá, Cundinamarca, el Valle y Antioquia las zonas con más casos de COVID, doctor Bernate. claro, se trata sin Y lugar a hay dudas de un fenómeno urbano, ¿no? Totalmente urbano. urbano, totalmente, exactamente. Hay 144 desafortunadas muertes y afortunadamente 550 recuperados. Esas son las cifras para que empecemos a tener el panorama de lo que es la pandemia del COVID-19 en Colombia y en Bogotá. Doctor Bernate, ¿por qué usted ha interpuesto esta demanda o por qué el Policlínico de Olaya lo ha, le ha dado este poder para que usted demande a quién en especial ha demandado y por qué se hace esta acusación contra el joven médico Carlos Ernesto Abella Mora? Cuéntenos por qué. Bueno, por supuesto que las autoridades en general y más en esta pandemia están obligadas a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación aquellos hechos que puedan revestir las características de un delito. Yo no condeno anticipadamente a nadie. Soy el más respetuoso de la presunción de inocencia que le asiste a esta Ujú. persona. Pero hay unos hechos que desafortunadamente deben ser investigados, que son los siguientes. 26 de febrero de este ¿Cuáles año son los se hechos, presenta, doctor? el 26 de febrero se presenta el primer caso de COVID-19 en Brasil. El doctor al que se ha hecho referencia viajó a Brasil entre el 10 y el 13 de marzo. ¿Qué sucede? Ya para ese momento Ujú. el COVID-19 estaba en este país. El día 11 de marzo, el presidente Iván Duque suspende los vuelos provenientes de España, China, Italia y Francia. El 12 de marzo, el presidente de la República ordena a las empresas tomar todas las medidas para implementar el teletrabajo y prevenir el contagio.
Entonces, el mismo 12 de marzo, este doctor recibe un correo de la empresa donde se le pone de presente que si se encuentra en una situación de riesgo, pues no asista a su lugar de trabajo, que lo ponga de presente y no asista a su lugar de trabajo. Desatendiendo esta medida sanitaria, ojo, que impone la empresa en desarrollo de un decreto, ¿cierto? Pues va a trabajar, llegó de Brasil y al día siguiente se presentó a su trabajo como si nada. El 27 de marzo, una profesional de la salud es diagnosticada positiva para COVID-19, una Ajá. profesional del CPO. Am, a raíz de ello, se realizan unas pruebas y es así como el 1 de abril este doctor es diagnosticado positivo para COVID-19. La Secretaría de Salud, los días 2 y 3 de abril, determina que el índice, que quien inicia este ciclo de contagio es el doctor. Al ser confrontado y consultado de por qué no tomó las medidas, pues él informa que se hizo una prueba y que vía telefónica le dieron el resultado negativo, cosa que pues no se tiene el sustento. Entonces tenemos dos cosas. Primero, violó una medida sanitaria. ¿Cuál? La de mantenerse en su residencia 14 días después de haber llegado de un país como Brasil que ya tenía el COVID-19. Primer punto, violación de medidas sanitarias. Segundo, haber transmitido el COVID-19 a una serie de compañeros suyos de trabajo, propagación de epidemia. Esas son las dos tipologías por las que él está siendo investigado. Ya el día de hoy, aún desde las 11 de la mañana, la Fiscalía General de la Nación está adelantando las pesquisas en el Centro Policlínico de Olaya, levantando toda la documentación que acredita estos hechos y pues ya está la investigación en curso. Bueno, cuéntenos por qué se toma esta decisión. Es decir, hay todos los elementos sustentables, jurídicos, de que el policlínico sí estaba cumpliendo con todos los protocolos. Hemos visto algunas imágenes y algunas versiones en donde se dice que el policlínico no tenía y no estaba cumpliendo con los protocolos, y hay algún personal médico del hospital que dice, o del policlínico que dice, es que en ese momento no habían declarado la cuarentena y por eso había tal laxitud. Hemos visto imágenes donde están algunos médicos departiendo en un cumpleaños, por ejemplo. Sí. Hay otros en donde, es decir, el hospital todavía o el policlínico no había tomado tampoco las medidas por lo que se ve, por lo que ha trascendido y las versiones que se han dado, ¿no? Pues el Policlínico de Olaya, como todas, como las instituciones de salud en general de Colombia, tomaron todas las medidas que se pueden exigir para este tipo de eventos. El distanciamiento social, la cuarentena, pero siempre habrá un elemento que es impredecible y es el factor humano. Ujú. Usted puede aplicar los mejores protocolos, pero si el médico no le cuenta que está en Brasil, si el médico se reintegra el día siguiente a su trabajo, pues ante esa situación no hay protocolo que funcione. Desafortunadamente la medida sanitaria se desconoció en nuestro criterio, pero pues yo no soy juez. Ya será él quien tendrá que explicarlo ante las autoridades competentes. No soy yo quien para condenarlo a él anticipadamente. Faltaba más. Ahora, estos acontecimientos son, recordemos, para la segunda quincena de marzo, ¿cierto? El Ah, confinamiento obligatorio en Colombia rige a partir del 20 de marzo. Estos 24, espacios sí, del 24, digamos, el 20 fue el de Claudia López, el simulacro, exacto, el 24 y el arranca la 28. cuarentena. Para el momento en que se habría dado ese encuentro social, pues tal vez estas reglas de confinamiento y de distanciamiento para la ciudadanía del común, pues no estaban tan presentes. Pero pues sí es inexplicable que un profesional de la salud exponga a sus compañeros a una situación como estas. Las personas que están departiendo con él, pues lo hacen de buena fe, lejos de imaginarse que estaban expuestos a contraer el virus como efectivamente sucedió. Y no les asiste pues responsabilidad alguna, ni mucho menos señalar que se desconocieron los protocolos, porque, insisto, el factor humano siempre será impredecible. Bueno, ¿cuál sería la pena, la condena a que conllevaría esta demanda para el médico, doctor Bernal? Bueno, además de la denuncia penal que se interpone por estos dos delitos, que dan una pena de Ujú. 4 a 10 años, los dos, ¿cierto? Los dos iría de 4 a 10 años, se ha interpuesto.
por la Secretaría de Salud de Bogotá y por el Policlínico de Olaya una denuncia, una queja disciplinaria ante el Tribunal Nacional, el Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá, para que analice Ujú. cuál podría ser la responsabilidad del médico y si lo encontrara irresponsable, podría incurrir en una sanción que va desde la censura, la amonestación y la suspensión de hasta 2 años en el ejercicio de su profesión. Bueno, le quería preguntar también al respecto de los temas de la emergencia sanitaria, de los decretos que ha dado a conocer el gobierno, en el tema de penas y en el tema sancionatorio de esta cuarentena. ¿Usted lo ve legal, sustentable, las penas que hay, por ejemplo, por infringir la cuarentena? Tendrían hasta cárcel Yo, las personas que no justifiquen estar en la calle. ¿Este caso del coronavirus da para esas dimensiones penales, doctor Bernate? aquí hay tres niveles. Aquí hay tres niveles. Lo primero es si yo salgo a la calle. Ya. Si yo salgo a la calle y punto, el Día de los Hombres salgo como mujer o viceversa, eso es una violación de una medida administrativa que tiene una multa alrededor del 1.000.000 de pesos. Eso no tiene un componente penal. Pero ya se vuelve una situación muy diferente cuando yo Ajá. pongo en peligro a personas. Por ejemplo, cuando yo soy el dueño de un lugar de trabajo donde están 2.000 o 500 personas y los obligo a ir a trabajar, cuando yo organizo una fiesta en mi residencia, eso significa una violación de una medida sanitaria que pone en peligro a unas personas en concreto. Ahí es cuando la violación de medidas sanitarias se torna en un asunto penal, cuando ponemos en concreto en riesgo a una o a varias personas. Eso es lo penal. Ya otra situación es si además de violar la medida sanitaria, yo propago la epidemia. Ahí estaríamos, como en esta situación, supuestamente, ante dos delitos, la violación de medida sanitaria y la propagación de epidemia. Bueno, cuéntenos un Pero claro, poco también no es, sobre, no es como que porque dígame, yo me fui doctor. a la calle, eso no, tiene que haber puesto en peligro Ajá. a alguien. En el caso de los decretos como tal, ¿usted cree que se ajustan a la legalidad los decretos? Algunos de los decretos más importantes que ha dado el gobierno central en estos días, pues tan vertiginosos No, de esta pandemia. digamos, una cosa es que se ajusten a la legalidad, que cumplan con lo que se establece en nuestra Constitución. Yo, pues en ese punto, tengo una observación. Hoy vimos un decreto, no tengo aquí el número, pero un decreto que establece un impuesto para las pensiones, un impuesto para los salarios de los funcionarios públicos Ah, o los a honorarios que ese quería perciben los... referirme. Ajá, Eso es abiertamente inconstitucional. Inconstitucional. Por exactamente. supuesto, en una situación transitoria de estado de emergencia donde se requieren unos recursos, pueden establecerse gravámenes, pero no en detrimento de los derechos de los trabajadores, de los pensionados, ni mucho menos de los contratistas. Ellos tienen una situación jurídica reforzada, los tres, una situación jurídica privilegiada y se les están cambiando las reglas de juego, se les está imponiendo un impuesto por demás desproporcionado del 20%, del 15%, del 10%, que no se le está imponiendo de manera simultánea a los pensionados del régimen ordinario, no del de prima media, sino el ordinario. Entonces se está desconociendo la igualdad, se está desconociendo la igualdad Ujú. y se están desconociendo las reglas de juego en los estados de excepción. Yo creo que como se ha abierto el debate en países como Israel, como Hungría, como Francia, hay que preguntarse si una medida de excepción da lugar a todo tipo de arbitrariedades. Yo creo que no. Presidentes que están cerrando congresos o las elecciones en países como Bolivia que fueron pospuestas, unas elecciones Sí. municipales en Chile también pospuestas. Un momentico, un estado de estos no da para la arbitrariedad y nuestra constitución y una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que en un estado de excepción no se pueden imponer este tipo de gravámenes a los ingresos de los trabajadores y mucho menos a los ingresos de una población que es objeto de especial protección como es la población pensionada de Colombia. Bueno, pues esperamos que la Corte Constitucional haga algo por los pensionados y por todos esos eh, decretos que usted dice que son inconstitucionales. Muchas gracias, doctor Bernate, por acompañarnos en este primer segmento del Café de la Tarde. Muy amable, muchas gracias. Estaremos en contacto durante esa
cuarentena. Este es un dato que no es menor, porque es que los magistrados de la Corte Constitucional actuales estarían impedidos para fallar porque ellos son funcionarios y tendrían este impuesto. Entonces lo que usted va a ver aquí es todo un enredo jurídico donde el impuesto se Ajá, empezó a causar ya, y eso ya ha pasado, que se declaran inconstitucionales los impuestos, pero se establece que lo que ya se cobró, pues ya se cobró, que los efectos son hacia futuro. Entonces yo sí creo que no está bien afectar a la población más vulnerable de Colombia. La mayoría de los colombianos viven de ser contratistas. Ya es suficiente con pagar salud, pensión de manera anticipada. O sea, es el único país del mundo donde usted paga para que le paguen. Y ahora tras del hecho le van a exactamente. descontar el 20, el 15 o el 10. No, no, así no es. Y yo creo que se trata de unirnos, de ser creativos y no de acabar los ingresos de la población colombiana más vulnerable, los contratistas y los pensionados. Eso no está bien. Bueno, doctor Bernate, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya Gracias a vamos a seguir en ustedes. el café de la tarde. Después de la pausa estaremos con la concejala de Bogotá, Susana Muhammad. 2 minuticos y regresamos. Este es el café de la tarde en época de coronavirus.